Bueno, continuando con la temática de los descuentos de los trabajadores, vamos a ver ahora el tema 3.4 que tiene que ver con el crédito del Infonacot. En este caso, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132, fracción 26 bis, le impone como obligación al patrón afiliar a los trabajadores al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, mejor conocido como el Infonacot. ¿Cuál es la finalidad de que el patrón tenga que inscribir en esta dependencia federal a los trabajadores? Bueno, pues la finalidad es de que estos puedan ser sujetos de crédito en dicha institución para que puedan adquirir bienes de consumo duradero o para el pago de servicios. En este caso, una vez que los trabajadores adquieren un crédito a través de este organismo público, la legislación establece como una obligación patronal que tiene que hacer los descuentos a sus trabajadores para cubrir los préstamos otorgados por dicha institución. Cabe resaltar que, a diferencia del Seguro Social y del Infonavit, el Infonacot no se considera por ley un organismo fiscal autónomo. Es decir, el Infonacot, por el hecho de no descontarle muchas veces a los trabajadores, no le puede convertir en un adeudo fiscal por el adeudo del trabajador al patrón. Esa sería una de las características que hacen la diferencia entre el Infonavit, Seguro Social y el Infonacot. Sin embargo, por ley federal del trabajo, pues debo también atender que existe una ley que regula esta institución pública y obliga a los patrones a que, en el caso de que un trabajador haya obtenido un crédito en esta dependencia, bueno, pues tiene que también descontarle de su salario al trabajador, cumpliendo con ciertas características especiales que vamos a ver enseguida. En primer lugar, vamos a comentar que este descuento tiene una condición especial, tratándose de trabajadores que obtienen el salario mínimo general, en virtud de que la Ley Federal del Trabajo establece que dicho descuento por adeudos del Infonacot no pueden exceder del 10% del salario del trabajador. En cambio, en aquellos casos de los trabajadores que tienen un salario superior al mínimo general, la propia ley federal precisa que el descuento que se realice no puede exceder del 20% de su salario. Como ven, en este momento tenemos pues que mecanizar mentalmente que cuando un trabajador obtiene un crédito ante el Infonacot, debemos de revisar cuál es el monto del salario que se le paga, porque con base en ese salario es el porcentaje máximo de descuento que se le puede hacer de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Si el trabajador goza o percibe como sueldo un salario mínimo general, en este caso, el descuento no puede exceder del 10% del salario del trabajador. Pero si obtiene un salario superior al mínimo general, entonces lo máximo que puede descontarse para poder pagar el crédito del Infonacot será el 20% de su salario. Ahora bien, existe un manual el cual ustedes pueden descargar de la página del Infonacot, en la cual pues existen una gran diversidad de condiciones y requisitos para que los trabajadores puedan acceder al crédito, y también nos explica en ese manual, particularmente en su página 80, en qué casos los patrones no deben efectuar el descuento por este concepto a sus trabajadores. Y como estamos platicando pues de las incidencias que pueden ocurrir en una empresa, en un centro de trabajo, al momento de calcular la nómina, puede existir la duda de saber si, aun cuando el trabajador falta, yo como patrón
tengo la obligación de hacer el descuento correspondiente del crédito del Infonacot. En este caso, en ese manual, en su página 80, nos dice claramente en qué casos el patrón no está obligado a hacer el descuento por este concepto al trabajador. Lo vamos a comentar y sobre todo a detallar en este manual. Dice separación definitiva del trabajador, es decir, cuando el trabajador es despedido o renuncia a su trabajo, pues en ese momento pues ya no hay que descontarle, porque se entiende que el trabajador no está y no va a haber pago de salarios. Suspensión o otorgamiento de permiso sin goce de sueldo al trabajador. Como hemos visto, si el trabajador se ausenta por alguna causa o algún permiso que llegue a solicitar durante un determinado tiempo, al no haber pago de salario, tampoco hay obligación de retener el pago de crédito alguno. Cuando estalla huelga, es decir, cuando hay huelga por parte de los trabajadores en un centro de trabajo, no hay obligación de efectuar retención. Otra incidencia, cuando existe incapacidad del trabajador, ya ven que hay certificados médicos expedidos por el IMSS, se justifica su ausencia por enfermedad o por cuestiones de algún riesgo de trabajo. En ese periodo tampoco hay que hacer descuento del crédito Infonacot. O bien también en caso de mandamiento de autoridad administrativa o judicial, es decir, que exista una orden, alguna resolución jurídica emanada de algún juez, de algún tribunal, que diga o ordenen al patrón no efectuar el descuento correspondiente del Infonacot. Y por último, cualquier otra causa en la cual se interrumpa, concluya o modifique la relación con el trabajador. ¿Qué nos recomienda en este caso el manual? Nos dice claramente que cuando existan estas incidencias que acabamos de comentar, el patrón tiene la obligación de informar al Infonacot a través de medios electrónicos por internet en la página oficial del instituto, el cual comparto con ustedes, que es www.fonacot.gov.mx. Se tiene que informar a través de esa página cuando no realice el descuento a los trabajadores por alguna de las causas que acabamos de comentar. Ahora bien, vamos a explicar cuáles son las modalidades de descuento de los créditos del Infonacot para también pues tener conocimiento de cómo se realizan los descuentos correspondientes de forma periódica atendiendo al periodo del pago de la nómina. En este caso, el descuento que se debe efectuar al trabajador por concepto de crédito Infonacot se genera a través de la generación de cédulas de notificación, de altas y pagos que el instituto debe enviar a los patrones para que estos programen y retengan las amortizaciones mensuales del crédito. En este caso es el propio instituto el que comunica cuál es la cantidad que se le debe de retener de forma mensual al trabajador y el tiempo durante el cual deberá estarse efectuando el mismo. Recuerden que en este caso hay un contrato de préstamo que realiza el trabajador con el Infonacot y que tiene que ver con el salario que éste goza para verificar el número de periodos o el número de meses que va a otorgarle de crédito al trabajador para que éste pueda pagar el mismo. Y considerando ese aspecto, pues es el Infonacot el que debe de informar y lo hace de forma electrónica a través de cédulas de notificación cuál es la cantidad que le debe de retener al trabajador y de igual forma cuál es en un momento dado el periodo en el cual va a estar realizando el descuento del mismo. En ese caso, pues siempre se va a tomar en cuenta el salario que tenga el trabajador y el tope máximo de retención regulado está en el artículo 97, fracción cuarta y 110, fracción séptima de la legislación laboral que acabamos de comentar enseguida, que si un trabajador, recuerden ustedes, gana el salario mínimo, la retención por este crédito no puede rebasar el 10%, y si gana más del mínimo, la retención no puede exceder del 20% de su salario. Entonces, con base en este detalle que acabamos de comentar, pues vamos a resolver algunos casos prácticos que su cálculo pues realmente es muy sencillo. Lo único que debemos de cuidar
es de que no rebase los topes que acabamos de comentar del 10% en caso de salario mínimo y 20% en el caso de trabajadores que ganan más de esa cantidad, en el entendido de que eso lo revisa también el Infonacot y de antemano no puede ordenar una retención mayor porque debe de apegarse a lo que establece el 97, fracción cuarta y 110, fracción séptima de la Ley Federal del Trabajo. Bien. Para entender mejor cómo se hace el cálculo de la retención en la nómina, vamos a resolver los siguientes problemas planteados. El primer caso dice, una trabajadora fue contratada el día 10 de enero de 2020 como mesera en un restaurante del municipio de Acapulco, Guerrero. Actualmente se le paga el salario mínimo general de forma semanal, tiene prestaciones mínimas de ley y día de descanso el domingo. En el mes de junio del 2020 contrató un crédito con el Infonacot por la cantidad de 5,000 pesos. Dice, ¿cuál es el monto máximo que podrá retenerse de manera semanal a esta trabajadora por concepto de pago de crédito Fonacot? Vean entonces cuánto gana la trabajadora. Dice que gana el salario mínimo, pidió un crédito en el Infonacot de 5,000 pesos y ahora la pregunta es, ¿cuánto es lo que máximo le puedo yo descontar por cuestiones de retención del crédito y lo tenga que pagar el trabajador? Esa es la pregunta y para ello les sugiero que se vayan a su hoja electrónica de cálculo que fue proporcionada como parte de este material y se vayan a la pestaña de cálculo de la retención del Fonacot. Esperaré unos minutos para que me den respuesta. Es un cálculo muy sencillo para verificar y compararlo con los demás. Bueno, vamos a dar respuesta al caso práctico número 1 en materia de retención de descuento del crédito Infonacot. En este caso, el problema número 1, la trabajadora tiene actualmente un salario mínimo general. De acuerdo al salario diario es 141.70 y si yo lo multiplico por el número de días de salario efectivamente elaborados y pagados, y como en este caso no se nos reporta alguna incidencia, estoy considerando 7 días. Multiplicando el salario diario por la base, por el número de días efectivamente elaborados, me da un salario base de descuento del crédito Infonacot semanal. ¿Cuál es el porcentaje máximo que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo le puedo hacer un trabajador por este concepto? Si gana un salario mínimo, no debe de rebasar del 10% del salario. Y por ello es que de forma semanal yo establezco que esta trabajadora, el máximo de descuento que le puedo hacer de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo es de 99.19 cuando se trate de un trabajador que gana el salario mínimo. Esa es la respuesta y por ende tendría que comparar cuánto es lo que me está indicando el Infonacot que se le debe de retener y si coincidimos en que es una cantidad menor o igual a 99.19, estaría cumpliendo el Infonacot y respetando la Ley Federal del Trabajo que tiene prohibido hacer un descuento mayor a los topes establecidos en materia de crédito del Infonacot. Bien. Ese sería el resultado, 99.19. En el caso número 2, dice que un trabajador fue contratado el 18 de marzo de 2011 como vigilante en una empresa barrotera de la Costa Chica de Guerrero. En el presente año tiene un salario de 3,750 pesos quincenales, tiene un vale de despensa quincenal de 300 pesos, día de descanso el domingo y las demás prestaciones de ley. En el mes de marzo de 2021 contrató un crédito con el Infonacot por la cantidad de 10,000 pesos, autorizando dicha institución federal un descuento mensual de 1,000 pesos en la primera quincena
de junio del 2021. Se tuvo 3 faltas por enfermedad general amparadas con un certificado de incapacidad médica expedida por el IMSS, y la pregunta es, ¿cuál es la cantidad que podrá descontarse a este trabajador por concepto de abono de crédito Fonacot en el pago de salarios de la primera quincena de junio del 2021? Bueno, pues esa respuesta me la indican, por favor, y lo pueden resolver también con su cédula de cálculo electrónica que les fue proporcionado con este material. Esperamos la respuesta para compararla. Bueno, vamos a revisar el caso número 2 para ver cómo queda con la resolución que estamos dando. En este caso, pues hay que analizar que esta trabajadora tiene un salario quincenal de 3,750. Lo primero que debo de hacer como recomendación es calcular cuál es el tope máximo quincenal que yo debería de descontarle por concepto de crédito Infonacot. Por eso es lo primero que hago, una comparativa. En esa comparativa, el porcentaje de descuento máximo de crédito Infonacot es del 20%, porque gana más del salario mínimo, como estamos viendo. Como es quincenal, el descuento que por crédito Infonacot máximo del periodo se le puede hacer a este trabajador serían de 750 pesos quincenales. Pero si yo leo bien el problema, dice que en el mes de marzo del 2021 esta trabajadora contrató un crédito por la cantidad de 10,000 pesos, autorizando dicha institución un descuento mensual de 1,000 pesos. Mensual. Quiere decir que quincena con quincena yo tendría que dividir 1,000 pesos entre 2 y por lo tanto son 500 pesos los que el Infonacot me dice que le debo de descontar cada quincena al trabajador si no tuviera incidencias. Yo lo que tengo que hacer es comparar, bueno, el descuento que de acuerdo a la ley es el máximo son 750 quincenales, no rebasa el tope. Por lo tanto, al no rebasar el tope, yo tomo como base para el descuento lo que me dice el Infonacot. Y por eso el descuento lo divido entre el número de días que comprende el pago de la nómina, que serían 15, y me daría 33.33. Lo voy a multiplicar por el número de días efectivamente elaborados y pagados, y en este caso atiendo también a la incidencia que me reporta que tuvo 3 faltas por enfermedad amparada con un certificado del IMSS, y por ello es que cuando yo hago mi retención solamente le estoy pagando 12 días, por el número del factor del descuento diario del Infonacot, pues ya ajustado me darán 400 pesos y ya redondeados con centavos es lo que quedaría como descuento al trabajador por esa quincena de pago. Así es como quedaría resuelto el caso número 2. Estimados amigos y colegas, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video, el cual esperamos que sea útil para todos ustedes. Si el video te gustó, regálanos un buen like y te pedimos que te suscribas a este canal y que compartas este video para que llegue a otras personas que se puedan interesar en la temática. También te pedimos que si existe alguna sugerencia de tu parte, nos los hagas saber en la caja de comentarios y que nos sugieras qué tipo de temas te gustaría que desarrolláramos para poder proyectarlos a través de estos videos. Sin más que agregar, te envío un cordial saludo y un afectuoso abrazo. Hasta luego.